Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero atender al libro Diario de Muerte del escritor chileno Enrique Lin. Este libro póstumo del año 89 de alguna manera compendia, ¿cierto?, los últimos días de escritura de Enrique Lin. Enrique Lin afectado, ¿cierto?, por un cáncer terminal a sus riñones, que posteriormente complicó, ¿cierto?, la situación de sus pulmones y su cerebro. Escribe, ¿cierto?, las últimas semanas de vida, alrededor de los meses de junio y julio del 88, los poemas que finalmente van a dar forma a Diario de Muerte. Estos textos fueron posteriormente recopilados, revisados, ¿cierto?, y editados por Pedro Lastra y Adriana Valdés. En el año 89, Editorial Universitaria publica este libro que de algún modo tensiona, ¿cierto?, la idea de trabajar poéticamente con la muerte como tópico. El trabajo de Lin de algún modo tiene resonancia no solamente para su propia labor poética, para su figuración de autor, para su trabajo literario, sino también para lo que es el canon chileno y también latinoamericano. Este libro, Diario de Muerte, en una primera instancia podemos decir que es importante para la obra de Lin porque de algún modo compendia y trabaja sobre temáticas que el autor ya había, digamos, elaborado a lo largo de toda su obra, tanto como poeta, crítico, ensayista, novelista, dibujante de cómics, pintor. Sabemos que Lin era un autor multifacético que tenía una concepción poligenérica de la literatura. Entonces, aquí vemos, ¿cierto?, en Diario de Muerte congregados la idea de la poesía situada, el sujeto de paso, la extranjería, la autorreflexividad con respecto al propio oficio, ¿cierto?, la metatextualidad que el autor siempre incluye dentro de sus obras, esta reflexión con respecto a el propio trabajo literario, ¿no?, el descreimiento con respecto a la palabra, pero también vemos, ¿cierto?, aquí dos elementos que son importantes para la tradición chilena latinoamericana y me atrevería a decir también universal, porque por un lado toma el tema de la muerte ampliamente estudiado, ampliamente revisado a través de la literatura, pero generalmente visto por los poetas desde un punto de vista antropomórfico o personalizado, ¿cierto? La muerte como la amada, la muerte como el verdugo, ¿cierto? La muerte también como la cita final, o también como una representación de un lugar idílico, un paraíso, ¿cierto? O también un espacio de condena, ¿cierto? El infierno. Pero sabemos que también el tema de la muerte alcanza su máxima realización con el mito órfico, ¿cierto? Con la idea de Orfeo descendiendo al Averno, ¿cierto?, al Hades, para encontrar a Eurídice y rescatarla. Pero aquí lo que hace Lin es, de algún modo, potenciar, extremar la preocupación que él tenía con respecto a la representabilidad de la realidad a través del lenguaje. Cómo finalmente la realidad termina enmascarándose a través de las palabras, cae en su propia trampa. Lin decía que el lenguaje era esta falsa prestidigitación o esta alquimia, cierto, trunca, que en el fondo lo que hacía era generar una ficción, una especie de enmascaramiento, y finalmente era una realidad fantasmal, que solamente a través del juego de la memoria, a través del juego de la palabra y la representación a través del lenguaje, lo que hacíamos era generar una especie de oasis, ¿cierto?, una especie de figura fantasmal, un doble, ¿cierto?, una especie de radiografía de la realidad. Entonces, Diario de Muerte extrema esta preocupación y podemos relacionarlo con lo que Blanchot señala en la escritura del desastre con respecto a la muerte y su representación. Blanchot nos dice: si es verdad que para un determinado Freud nuestro inconsciente no puede representarse nuestra propia mortalidad, esto a lo sumo significa que morir es irrepresentable, no solamente porque morir no tiene presente, sino también porque morir no tiene un lugar alguno, aunque fuese en el tiempo o en la temporalidad del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el texto de Lin, en Diario de Muerte, lo que se hace es extremar esta idea de la irrepresentabilidad. Entonces, no podemos hablar desde la muerte, no podemos habitar o situarnos en la muerte porque es un espacio ignoto, un espacio que no podemos conocer, un espacio del cual solo podemos generar representaciones, podemos generar inferencias, podemos generar ficciones o fabulaciones. Finalmente no se puede hablar desde la muerte porque es un espacio irrepresentable, es un espacio que no podemos, digamos, de algún modo comunicar qué es, sino que simplemente podemos proyectar alguna idea de esto.
Entonces, Diario de Muerte lo que hace es generar un rodeo, ¿cierto? No genera una ficción con respecto a la muerte, sino que más bien genera una construcción de un sujeto poético enfrentado a la muerte, cara a cara con la muerte, frente a la agonía, como una memoria que se está extinguiendo. Esto hace que el mismo texto hable de una zona muda, un espacio en el cual habita tanto la muerte como la vida, y es una especie de hoyo negro hacia el cual la palabra y en realidad todo lo que compone un sujeto es arrastrado, ¿cierto? El mismo poemario nos dice en su primer verso: nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Las palabras que usamos para designar esas cosas están viciadas. No hay nombres en la zona muda. Como pueden ver, el mismo Lin dice, o sea, hablamos de dolor, pero no estamos hablando de dolor, estamos hablando de una representación del dolor. Hablamos de desesperación, no estamos hablando de desesperación, sino de una representación de esta desesperación. Las palabras están viciadas. Esto es la zona muda, ¿cierto? Entonces, lo que hace el hablante lírico, ¿cierto? El sujeto poético construido por Lin en Diario de Muerte es habitar esta zona muda y comunicar desde ahí una serie de elementos fragmentados de una memoria en extinción. Por eso podemos ver convocado en este libro elementos biográficos o elementos que se pueden confundir con la biografía del sujeto real, con Enrique Lin Carrasco falleciendo, ¿cierto? Agonizando en su casa de Calle Pazzi. Por eso nombra esta residencia, Calle Pazzi, nombra personas que lo visitan, nombra momentos muy particulares también de sus vivencias. En este afán que siempre Lin tenía también de generar este esfuerzo fallido, lo sabía él, de representar la poesía en situación. Por eso no es de extrañar que sus obras siempre tengan nombres de lugares. Paseo Humada está hablando de Santiago, ¿cierto? Esta calle transitada, esta calle peatonal. Estación Desamparados nos habla de esta estación en Perú, y es un poemario construido en Perú. A partir de Manhattan, ¿cierto? Su estancia en Nueva York. París, situación irregular, su vida en Francia. Poesía en Cuba, escrito en Cuba, ¿cierto? Todo lo que él trabajó en La Habana. Entonces, de algún modo, lo que hace Lin es situarse también frente a la muerte. No nos habla desde la muerte, sino que nos habla de esta con una posición de extranjería, ¿cierto? Como bien dice en un texto del poemario Aprendiz de la Muerte, lo que está diciendo es que busca una posición de frontera, una posición de extranjería, lo que Bakhtin llamaba extraposición, situarse fuera de sí mismo, construir un otro yo y poder luego completarlo al volver, ¿cierto? Luego de este movimiento empático a sí mismo, y poder completar con un excedente de visión a este sujeto poético que nos está hablando como una memoria fragmentada. Por eso también en un texto de Diario de Muerte que se llama What is One, lo que hace es construir, digamos, a través de esta frase en inglés, una deconstrucción del sujeto marcado, ¿cierto?, por distintos números que finalmente dicen, son los grafitis, la escritura sobre la carne, la escritura sobre la muerte. Entonces lo que hace este poemario de algún modo es enfrentarse de manera fragmentaria, como una memoria, ¿cierto?, en deconstrucción, ante su finitud. Por eso también no solamente convoca elementos biográficos que ya señalé, su residencia en Calle Paz y sujetos que lo visitan, amigos, ciertos textos dedicados a Hernán Valdés, una serie de elementos que, digamos, podemos relacionar con la figura de Lin, autor, sino que también hay una inscripción dentro de la tradición con respecto a lo que es hablar de la muerte. Habla de las coplas de Jorge Manrique y también se enfrenta, ¿cierto?, a la misma tradición que se está extinguiendo frente a él. El canon que representa la literatura latinoamericana a través de Pablo Neruda, ¿cierto?, con Canto General. Como ya él, figurándose como autor, como aquí cesa su obra poética. De algún modo es también una despedida, ¿no? Y también hay elementos que son, digamos, invocaciones o obsesiones claras de su obra. La invocación a Narciso, que aparece, ¿cierto?, en distintos poemas de Lin. Cetirea, como este lugar que representa el hedonismo, y también Isabel. Creo que aquí me quiero detener porque Isabel es un personaje, de alguna manera una ficción de la prima de Enrique Lin, que aparece tempranamente en La pieza oscura, un texto de los años 60 de Enrique Lin, un texto emblemático, clásico de su obra, y en la cual ella aparece como una primera figuración del amor carnal, en esta lucha que emprenden primos, ¿cierto? Él con su prima Isabel y su primo con la hermana de Enrique Lin,
en esta lucha, en esta pieza oscura, escapando, ¿cierto?, a la vigilancia de los adultos, en lo cual se conjuga por un lado lo carnal, pero también la educación religiosa, la culpa, el pudor, una serie de elementos que entran ahí. Habla del carozo, del primer sangramiento, de la menstruación, una serie de elementos que hablan de esta, digamos, quiebre de la infancia, de la inocencia, para entrar, ¿cierto?, a la adolescencia. Y Lin en este poema conjuga muy bien el tema del tiempo. El sujeto poético habla, ¿cierto?, de las manecillas del reloj que van en relación con el girar, ¿cierto?, en esta pieza oscura, envueltos por las mantas, pero dice: luego nos separamos cuando encendieron la luz, y como en un naufragio cada uno se desperdigó en el tiempo, pero yo nunca pude dejar de ser este niño, este fantasma anclado a esta primera memoria, ¿cierto?, a este recuerdo importante de la figura del primer amor carnal. Pero luego, en Diario de Muerte, en el texto Nada tiene que ver el dolor, nuevamente invoca a la figura de Isabel. Entonces es esta memoria en deconstrucción la que plantea ahora a Isabel como un recuerdo lejano, como un recuerdo que solamente habita, ¿cierto?, la memoria erotizada, las fantasías, nuevamente el juego de la memoria, ¿cierto?, como este espejo deformante de la realidad. E Isabel aparece acá, ¿cierto?, como un recuerdo agrio, un recuerdo que ya no es ese recuerdo del primer, digamos, encuentro con la adultez, con la madurez, con la sexualidad, sino que aparece transfigurada por la presencia de otros que de algún modo dicen: han habitado tu cuerpo, han vivido contigo, y tú solamente figuras en esto como la primera polución. Nuevamente, ¿cierto?, la masturbación, el semen en relación con la sexualidad temprana, ¿no?, con este precoz encuentro con el otro, con la feminidad. Entonces es muy interesante cómo juega, como dice Pedro Lastra, esta intertextualidad reflexiva, en la cual Lin lo que hace es reflexionar con respecto a su obra anterior, a todo su trabajo. Entonces lo conecta y genera también una obra que está de algún modo prefigurada por estos puentes y vasos comunicantes que hacen que Diario de Muerte, como libro final de Lin, sea un libro que sirva para reinterpretar toda su obra anterior. Entonces creo que es una obra importante, como puedo señalar, porque disloca esta idea de la muerte, porque también reflexiona con respecto a los propios procedimientos que Lin inscribió dentro de su obra y la tradición literaria chilena, pero también porque disloca el género autobiográfico. Es un diario, ¿cierto?, pero es un diario que no nos habla desde el presente con respecto a hechos que ya ocurrieron. Los diarios tienen entradas cronológicas que nos hablan del pasado, de hechos que ya ocurrieron. En cambio, este diario, como bien decía Blanchot al señalar que la muerte es irrepresentable, nos habla del presente, de un futuro que no podemos habitar, de un futuro que no podemos representar. Entonces también disloca el género, la idea de un género confesional, de un diario íntimo, ¿cierto?, y que lo que hace de algún modo es poner la atención con respecto a quiénes somos frente a este último viaje, quiénes somos frente a esta última situación que no podemos representar, pero que todos vamos a tener que enfrentar, ya que es esta imposibilidad posible, como decía Heidegger, ¿no?, que es la muerte. Bueno, entonces es muy interesante este Diario de Muerte de Enrique Lin. Les voy a dejar en la descripción del video el link para que puedan leerlo, para que puedan visitar esta obra, que es un clásico de la literatura chilena, que se inscribe junto con otros textos que hablan de la enfermedad y la muerte, como Veneno de Escorpión, de Gonzalo Millán, Poemas Renales, ¿cierto? Watanabe también habla de la muerte está presente en Blanchot. Es un tema importante para la literatura latinoamericana, pero que Lin, como bien digo, o sea, y trato de analizar en este video, lo que hace de algún modo es rodear este tema y generar, digamos, una caída en el vacío del sujeto frente a la muerte. Entonces es muy interesante la aproximación que hace, y creo que de algún modo, luego de leer Diario de Muerte, muchas representaciones, ¿cierto?, de este fenómeno se ven triviales o banales, ya que personalizar la muerte finalmente es un último esfuerzo por querer corporizar o dar una forma, ¿cierto?, a algo que es irrepresentable, y que también de algún modo tensiona los límites del lenguaje, ¿cierto? Pone en contrapunto lo que Lin decía en muchos poemarios, y que quiero leerles de Al bello aparecer de este lucero. Dice: la palabra, ese río a cuya orilla, como el famoso camarón, nos dormimos, y virtualmente ahogados en la nada torrencial, incapaces incluso de saber qué corriente y hacia dónde nos lleva, si todavía cabe pensar en un sujeto, el verbo ir, y como complemento, un lugar que no hay, aunque se diga en el adverbio, donde, y el hacia qué denota, en el hablar de nada. Siempre se habla de nada.
Bueno, espero que este video ilumine un poco con respecto a Diario de Muerte, un texto importante para la literatura chilena y latinoamericana, que espero que lo visiten. Voy a dejar, como ya les dije en la descripción, el link al libro completo. Y bueno, nuevamente no me queda más que agradecer sus visitas, sus comentarios, sus likes y el que esté suscribiéndose y compartiendo los videos de este canal. Hasta una próxima oportunidad, nos vemos.